estudiado la versión donde la Yersinia da problemas gastrointestinales, cuales ustedes van a tener en la Yersinia entropolítica y la pseudotuberculosis. ¿Por qué? Las Yersinias se parecen a la salmonella, las que hemos mencionado, se asemejan al dolor de apendicitis y al riesgo de perforación intestinal de Salmonella typhi. Pero Yersinia pestis se parece a la versión sistémica de la salmonelosis. ¿Por qué le pusieron el apellido pestis? Por el hecho de la peste negra. ¿Sí? Si alguno ha ido a visitar la iglesia de Caima, hay uno de los cuadros donde se atribuye a la Virgen de Chapi el hecho de haber dado el vómito de sangre negra. Esa es parte de Yersinia pestis. Yersinia pestis llegó al Perú en barco. ¿Por quién? Por las ratitas. No, las ratitas sufren la enfermedad, pero la transmisión es por la pulga de la rata. Jóvenes, ¿qué tiene que ver que sea la pulga y la rata? Tienen ustedes que saber que son varias especies de pulga y en parasitología es su obligación conocer las características de sus uñitas, patitas y su cabeza para diferenciar las 5 principales tipos de pulga. Por lo tanto, en microbiología deben aprender que la pulga se llama Xenophila cheolis. ¿Lo que vamos a ver? Sí. ¿Listo? ¿Cómo se llama la pulga esta? Porque si se fijan, hay otra pulga diferente, hay otros vectores tipo picadura de estos que también van a pasar en lo que es tifus. La tuberculosis es importante porque hay que tratar de que el paciente capture a estos animalitos, porque tienes que saber si es una pulga, un piojo, una garrapata. ¿Y cómo sabes eso? Poniéndola apretadita contra el microscopio. Sí, igual que lo hacemos con todo. Corta, cubre, microscopio. ¿Y eso por qué? Generalmente las infecciones son más o menos específicas, o sea, no es que la pulga vaya a transmitir todo, ni la el otro es la chinche, porque la parte de la chinche son distintas. Pero bueno, el punto es de que sí, también tenemos que hacer eso, es parte de la parte de epidemiología para también saber cómo controlar. Actualmente todavía hay riesgo de Yersinia pestis en Perú. ¿Por qué? Los roedores nativos, ¿sí? ¿Qué roedores conocemos aquí? Los capibaras, Alliacauzocos, su nombre en nuestro libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente, o lo que hayan puesto ustedes, se llama ronzoco. Es un capibara, siempre hemos tenido los famosos capibaras, ¿sí? Pero los otros parecen más reservados, no importa, medio rabanito, que son nosotros. Entonces, estos animalitos adquieren la infección a partir de las pulgas que vinieron en las ratitas y por lo tanto sí tenemos todavía la bacteria. Pero ¿qué necesitas? Que el vector le pique al animalito y tengas una persona que se esté metiendo con animalitos del bosque. A veces es para cazarlos por comida, nos pasan, y otras veces es por trabajo. Existe una rama de los trabajos que se llama guardabosques. Por eso es que le preguntamos al paciente qué hace, a qué se dedica, qué profesión tiene, dónde trabaja. No estamos haciendo una novela. ¿Qué estamos haciendo? Buscando factores de riesgo epidemiológico. ¿Listo? Sobre todo lo que son infecciones, hongos y cosas de bosque, eso es bien raro. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Jóvenes, no se nota que tiene el paciente hasta mucho después. O sea, ustedes dirán, no, pero si le han hecho película a la peste y todo el mundo sabe de qué va. No. Esa es la versión donde el paciente está a punto de morirse. ¿Listo? Entonces, ¿dónde nosotros queremos diagnosticar al paciente? Un par de meses antes, por lo menos. ¿Por qué? Avanza y avanza porque no sabes qué tiene. El cuadro clínico no es una cosa que digas tiene tal cosa. Al avanzar y avanzar
ya está un poquito más avanzado, y claro, si va a aparecer vomitando sangre ya, pues ya no les cuento, ¿no? Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta sigue siendo una enterobacteria, por lo tanto va a ser un bacilo gram-negativo. En este caso es un intracelular facultativo. ¿Y por qué le ponemos aquí zoonosis esporádica? No es muy frecuente. Hasta hay que pensarla cuando el paciente tiene fiebre, no sabes qué tiene linfadenopatías medio feas, y a alguien se le ocurre y no tendrá tal cosa. Pero es muy complicado, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que Xenopsila chiopis, sí, jóvenes, ya sé que parece otro idioma, pero igual, es la Xenopsila chiopis es la pulga de la rata. Esto tiene que tener su nombre preciso, y aquí vamos a tener cuadros diferentes. ¿Por qué? Quien va a estar enfermito, en nuestro país sí tenemos el venado de cola blanca. De repente alguna vez cuando viajan a la selva, y tenemos un restaurante que dice filete de venado, es en serio de venado, sí, de un vaco. ¿Sí? No del mismo, es otra especie. Los orejitas son más chicas, no tenemos nombre. Pero bueno, da igual, eso es lo mismo también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el animalito está muerto, es como que hay contaminación por manipular ese cadáver. Hay personas que lo encuentran al animalito muerto y lo movilizan por diferentes razones, a veces le sacan la piel y mientras tanto va a estar picando y eso se respira. Pero si el venadito, aparte de eso, tiene dos vectores ahí, su garrapata, porque ese es el venado, ¿sí? La pulga es del roedor, y el tábano, que también pica, es una mosca, pero pica, ¿sí? Para que se entienda bien. Y entonces puede también ser picado. En ese caso vamos a desarrollar una herida tipo úlcera en la picadura y luego se va a diseminar a los ganglios linfáticos. Por eso es muy importante que lo que les digo, a veces no parece peste, ¿no es cierto? Lo importante de la Yersinia pestis es que digamos que es una bacteria relativamente tranquila. El problema es de los plásmidos que contiene. Estos plásmidos son los que van a generar sus factores de patogenicidad para que sea tan malvada. O sea, ella teóricamente, originalmente, era buena gente. ¿De dónde sacó los plásmidos? No lo sé. Pero es muy importante hacer estos estudios porque es lo que estudiamos en la parte de PCR, ¿cierto? Si encontramos los genes, ya estamos mal. Y estos plásmidos también les van a dar la capacidad de resistir el complemento y robar hierro. Ya les he explicado que el hierro es parte del sistema inmune. Entonces, muchas de las bacterias les va a intentar robarlo y esto va a hacer que sean más peligrosas. Entonces, vamos a tener diferentes presentaciones. ¿Qué cosa es un bubón? ¿Quién sabe qué es un bubón? Muy bien. Infectados, sobre todo. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Todos han tenido un ganglio linfático inflamado o no? Sí, cuando no pueden pasar la saliva. Pero el bubón contiene pus. Y lo más probable es que se rompa y comience a liberar pus. Por eso son bastante peligrosos. Entonces están inflamados e infectados. Duelen como el alma, duelen terriblemente y van a verse hasta un poco más violentos. Aquí, por favor. Muy bien. Mi compañera tiene toda la razón. Esta de aquí es sobre todo por la zona de la picadura. En la picadura se va a formar una pequeña úlcera, pero como le gusta ser intracelular, va a decir, en vez de decir taxi, te dicen estas, macrófago, ¿cierto? Y sube, y aquí están los bubones que han liberado el material purulento y por eso quedan estas úlceras más grandes, ¿cierto? Pero es en el trayecto de donde le picaron. Ahora no vamos a encontrar. Luego está ya cuando se hace septicemia, porque en algunos pacientes solamente se van a llegar como peste bubónica, otros no tienen tanta suerte y van a hacer septicemia, y este de aquí es daño en múltiples órganos y vamos a tener sobre todo el problema de la coagulación intravascular diseminada, porque va a afectar a todos los capilares pequeños y entonces vas a tener daño renal, problemas en miocardio y como le gusta ir el macrófago a todo lado, en los órganos del res, hígado y vaso van a ser afectados. Esta comprenderán que tiene mayor mortalidad. Y luego tenemos la peste
neumónica, ¿no es cierto? Y esto es que hay exposición a las secreciones, ¿no es cierto? Ya les he dicho, entonces manipula un animalito que va a tener mayor cantidad de secreciones por ahí, o si es que el paciente podría ser, sino que el problema de esta neumonía es que es bien fea. Se parece a una neumonía normal, no va a haber disminución de la saturación de oxígeno, tos, expectoración, pero esta es bien agresiva y esta es potencialmente normal, mortal. Por lo tanto, acuérdense, jóvenes, que hemos establecido que la palabra neumonía es una enfermedad grave y eso se tiene que manejar en el hospital por poquito tiempo hasta que el paciente pueda. Entonces, cuando nosotros vemos certificados médicos que dicen neumonía, decimos, ¿dónde está hospitalizada esta criatura? En su casa. ¡Qué maravilla! Que nos muestren que sí se puede, ¿cierto? Para esto puedes utilizar las lesiones de los ganglios o puedes utilizar sangre periférica para hacer una coloración de Jensen. Jensen ya les he dicho que es la coloración que se utiliza en gota gruesa. Y gota gruesa es para un montón de enfermedades que ustedes van a ver que tienen que sumar las nuestras de microbiología con las de parasitología. Nuestro curso hermanos parasitología. ¿Sí? El curso antes de microbiología era micro, inmuno, parásito. Imagínense qué bonito un curso con 3 libritos juntos, ¿no? Divino. Entonces, como el tumor parece un tumor, puedes sacar una biopsia, o si no, si es neumonía, aspirado por ya. Tiene que ser con un macón Divine, que tiene componentes especiales para ayudar a identificar qué es. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Estreptomicina. ¿Dónde la conocemos a la estreptomicina? ¿Cuál es su uso más frecuente? La delegada. En la anterior hicimos la parte Sí. Muy bien. Jóvenes, ya les he dicho, hay algo que sí tienen que aprender de ley. Esquema 1 de tratamiento para tuberculosis, de acuerdo al programa de control de tuberculosis. Jóvenes, esos términos son necesarios porque nadie te va a venir a decir, le vamos a dar tratamiento a este paciente para tuberculosis con RIPE. No, dicen, esquema 1. ¿Y tú? ¿Esquema de qué? No, esquema de qué no. Esquema 1 es el tratamiento de elección para tuberculosis pulmonar de acuerdo al programa de control de tuberculosis y la E corresponde a estreptomicina también está en el esquema 1, pero para el modificado, que es dependiendo, por eso les digo, el que yo les he enseñado es el de tuberculosis pulmonar, ¿cierto? Pero estreptomicina es de los medicamentos básicos para tuberculosis. Muy bien, Miguel era, apellido. Muy bien. A la señorita delegada le vamos a pedir por favor que se acuerde de manera permanente que no puede hablar. Muy bien. Sí, y es totalmente cierto. Es una nebulosidad. El problema es que es realmente tóxico. No se puede utilizar en mujeres embarazadas porque si no vas a tener un producto sordito. De aquí no es que parezca, es el que tiene mayor toxicidad, no debe estar muy cerca de una embarazada. Zapando, ¿verdad? Muy bien. Al derecho así, perfecto. Este es el tratamiento de elección. La gentamicina y la tetracyclina van bien, pero de verdad utilizamos el otro que es el muy bien. Vamos a continuar con los otros, ¿no? Zoonosis, ya habíamos establecido que íbamos a trabajar desde aquí 4 bacterias zoonosas. Vamos a continuar con listeria. Es muy probable que ustedes se hayan estudiado con una listeria, ¿cierto? ¿Por qué? Hasta donde mis conocimientos alcanzan, eso se llamaba charcutería, ¿cierto? Estos de aquí se guardan en frío y la listeria tiene la característica de sobrevivir al refrigerador. ¿Cómo así? Cuando uno coloca un alimento en refrigeración, lo que estamos haciendo es tratar de disminuir al
máximo la reproducción de los microorganismos. En algunos casos, esta reproducción va a ser muy lentita y vamos a poder utilizar los alimentos varios días. En otros casos, como por ejemplo la listeria, se van a seguir reproduciendo como quieren porque soportan muy bien el frío. ¿Y por qué son peligrosos estos? Porque muchos de los, ¿cómo se dice? Los jamones no se cocinan, ¿listo? O la mortadela se cocina. ¿Alguien ha sacado la mortadela para su sándwich y la ha puesto a cocinar? No sé, no. Ahora, ya sé que van a renegar sobre el hecho de que si le pones a la pizza, pero ¿qué es lo que sucede? Esto de aquí es bien peligroso por el hecho de las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas que consumen listeria van a tener una sintomatología muy leve y que va a ser el perjudicado a ser el recién nacido. Ustedes es muy probable que sean con una listeria. ¿A qué se parece la listeriosis en un adulto sano? A una gripe leve, no, ni siquiera, a un resfriado leve, porque gripe es cuando se siente muy mal, eso vamos a aprender en virus, ¿quién se acordar? No, pues, resfriado. ¿Sí? Gripe es cuando les duelen los huesitos, les duele su pancita y de verdad creen que quieren quedarse en su cama. ¿Sí? Resfriado es cuando vienen de mal humor a hacer clases, que es lo mismo. Entonces tenemos que aprender en virus. Pero, ¿puede haberles pasado esto? Sí, ya hemos explicado que en nuestro país los quesos no están en 100% de los casos pasteurizados. Entonces, han comido sándwich de jamón con queso sin hornear. Sí, ya me la sé, ¿cierto? Se pone a la cosa para que esté caliente, porque no tiene encuentros, ¿ya? Además, eso es darle un baño caliente a la bacteria. ¿Listo? No eliminar bacterias. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante, jóvenes, para el recién nacido y los inmunosuprimidos. La verdad, los inmunosuprimidos casi no se perjudica más frecuentemente es el recién nacido. De hecho, listeria monocytogenes, que es un bacilo gram positivo pequeño, este es móvil y el anaerobio facultativo que indica que si lo pones en ambiente anaerobio va a crecer más rápido. En mandar sangre te va a hacer beta-hemólisis y te puede hacer una reacción tipo CAM. ¿Se acuerdan de? De estreptococcus. Estreptococcus agalactiae. Eso sí bien saben, ¿listo? Va a tener una coloración interesante en la colonia, más o menos así como si fuera un plomito. Y estos son catalasa y oxidasa positivo. Fermentan glucosa, ¿listo? Como quieres. Como las enterobacterias, pero no es una enterobacteria, criaturas del Señor. ¿Sí? Se come, pero es un bacilo gram positivo, ¿cierto? El serotipo 4B va a producir un ácido lipoproteico que es agresivo contra el pacientito. Va a robar hierro, ¿qué significa? En los sideróporos, su punto de unión es la D-galactosa que se encuentra en las superficies celulares y la evolicina, llamada estereolicina O, va a dañar a las celulitas y va a hacer que su patogenia sea más severa. Y lo importante es que le ayuda a escapar de la vacuna. Lo mismo esta toma macrófago, ¿cierto? Nuestras bacterias, es como si tiraran la mano y dijeran taxi, lo miran y dicen, ay, ya me va a llevar. Y luego se deshacen del fagolisosoma y se quedan viviendo ahí. La proteína A le ayuda a polimerizar actina y da la sensación de que se está moviendo ahí dentro, pero le va a ayudar sobre todo ¿qué? A invadir. ¿Dónde va a hacer el ingreso? En los intestinos y las células M, como otras enterobacterias, como visto, pero hemos dicho que esta no es, ¿cierto? Va a ir hacia los macrófagos, se va a escapar de la vacuola y se va a poner ahí a moverse al interior de la celulita para escaparse a las vecinas y seguir atacando. Luego vamos a tener una bacteriemia que va a ir a hígado y vaso y, por último, le encanta ir al sistema nervioso central. Por lo tanto, una de las más frecuentes, esta sí se la tienen que saber porque es pregunta eterna. Una de las causas más importantes de meningitis neonatal es listeria monocytogenes. Sí, por favor, la apunta. Sí, una de las causas más importantes de la meningitis neonatal es listeria monocytogenes. Entonces, en los adultos sanos no va a haber problema. Las embarazadas van a sentir como una gripecita, pero el paciente que se va a perjudicar es el recién nacido. Como les he dicho, es frecuente que venga de carnes que se consumen sin cocer. Por favor, si alguien ha visto un jamón no se cocina, no me vengan a contar cuentos. Y
la leche o sus derivados. Otro problema es que en algunos países como el nuestro está también en las verduras por contaminación del agua con que se riega las plantitas. Ahí es muy frecuente de que la lechuga, la col, que a veces no se lava bien y generalmente se cocina. Nomás me venía a decir que la lechuga se cocina. ¿Sí? Por lo tanto, sí es un riesgo para la mujer embarazada. En algunos casos, a la mujer embarazada la recomiendan que haya productos que traten de comer cocidos y que. Por eso, porque ella no se va a dar cuenta. ¿Y quién se va a ver perjudicado? El paciente, ¿no es cierto? Es muy frecuente que la inseminación sea transplacentaria, eso te va a dar un cuadro agudo. O si no, la contaminación puede ser en el canal del parto. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la secreción vaginal, que es la que está en el canal del parto, puede verse contaminada por las bacterias que están en el intestino. Entonces, el niño ahí va a tener una presentación un poquito más tardía. Por eso es que nosotros decimos, se presentó en la primera semana o después de la primera semana de que el niño nació, para ver cuál es más frecuente, todo por los antibióticos. Todas las bacterias que son más frecuentes, eliges el antibiótico para la. Entonces, puede estar en la vegetación, pero también hay otros animalitos, como mamíferos pequeños y peces, que suelen presentar, y bueno, no siempre es culpa de la contaminación del río por aguas hervidas, sino es culpa de otros animalitos, ¿no es cierto? Y como les dije, crece en el refrigerador, libre y contenta y feliz, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que el mamito sano, ¿qué va a tener? Un cuadro pseudogripal, o sea que no está muy. Algunas veces vamos a tener el de intoxicación alimentaria, dolor abdominal, náuseas, vómitos, se suelta el estómago y ya está, ¿no es cierto? Si es que tuviéramos un paciente inmunodeficiente, ya recitaría síntomas de SIDA, de VIH, ya pasando a SIDA, sí que podemos hacer meningitis, no es frecuente. Pero la transmisión vertical tenemos que entender que es el paso por la placenta, eso significa transmisión vertical. Y si es que es severa, el niño puede morir intraocular. Más frecuente es que tenga. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe la diferencia entre un aborto y un orfanato? Aborto no llega a los 9 meses y el orfanato sí llega a 9 meses. Lo que pasa es el tiempo. El tiempo del aborto son 20 semanas. ¿Listo? Entonces, generalmente esos bebés crecen más. Y les juro que el paciente, cuando dice, no, pero se estaba moviendo ayer, y luego el bebé se queda quietecito y se queda ahí dentro. ¿Listo? Entonces, el morfinato es que tenía más de 20 semanas. ¿Ustedes se acuerdan del bebé de 20 semanas? Y es un bebé de este porte. No tenía oportunidad de respirar por fuera, pero sí es verdad que ya está bien grande. Y todos los que nacen prematuritos tratamos de salvarlos. Entonces, por favor, jóvenes, a un bebé prematuro hay que pensar que tiene una infección. De acuerdo a su caso, averiguar cuál tiene. Pero es frecuente que estos niños tengan infección. ¿Qué pasa? Si es que se ha producido paso por la placenta, esto va a hacer que haya septicemia en el recién nacido y se nos muere. ¿Listo? Esto es lo que se llama granulosis infantiséptica, o sea que no va a sobrevivir. Luego es que si es que la infección ha sido más cerca al parto, este niño te va a desarrollar meningitis. ¿Listo? Y por eso es que cuando les teníamos que enseñar el tratamiento de meningitis, la ampicilina estaba por ahí. ¿Listo? Entonces, y la embarazada, ¿qué es lo que te va a decir? Que no está enfermo. ¿Listo? Porque un resfriado usted lo considera una enfermedad. No, porque ya se olvidaron, ¿no es cierto? Y si tuvieron una infección, la otra, la intoxicación alimentaria, tampoco, ¿no es cierto? Sí, Gabriel. No. Todas las meningitis son iguales. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sospechar que es meningitis, hacer tu punción lumbar y comenzar antibióticos inmediatamente de acuerdo a la edad del niño. Las meningitis son mucho más frecuentes en menores de 1 año, el segundo grupo son menores de 5 años y ellos son los adultos después de todo. Pero generalmente sospechamos de acuerdo a el tiempo de vida y la edad del paciente y le ponemos el antibiótico y esperamos que la gente del laboratorio nos mande para el día siguiente la lectura de líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Líquido cefalorraquídeo puede
jóvenes, recuerden, se tiene que trabajar en 2 horas. ¿Listo? Porque si no se llama. Muy bien, entonces tienes que ubicar diferentes cultivos. Generalmente cuando estás buscando un recién nacido, tomas varios, ¿no es cierto? Puedes poner inclusive mejor. En la edición de Gram nos van a mostrar ahí los ejemplos gram positivos que son cortitos. Este de aquí crece mejor en frío. En vez de ponerlo en la estufa a 37 grados, lo pones en el refrigerador a 4. El lagar que mejor le va es el lagar sangre de oveja. El que es más específico es el Columbia. También podemos hacer a partir de los hemocultivos. Ya hemos especificado que es un hemocultivo, por favor. ¿Sí? ¿Qué es un hemocultivo? Sí. Es la sangre, pero solo el plasma. No. Sí, se cultiva con la sangre del paciente. ¿Y cómo sabes que es un hemocultivo? Jóvenes, noticia. No se les ha dicho todavía. El hemocultivo es un procedimiento médico. El hemocultivo se diferencia de la base. El hemocultivo tiene más sangre y es como una prueba en un tubo. ¿Y el cultivo qué es? ¿Qué tipo de cultivo es? Cuando hacemos una lista de cultivos para que me respondan así. Es líquido y nutritivo. Muy bien. Jóvenes, los hemocultivos son unas botellitas especiales que vienen selladas, que están estériles, y quien toma estos, ya sea es el interno de medicina, el médico o en algunos casos las enfermeras de UCI. ¿Sí? Si no están en UCI están arruinados, son ustedes. ¿Por qué es importante esto? El cultivo es de tipo líquido, es un caldo que tiene un revelador en la base. Esto es bien importante. O sea, ¿por qué? El cultivo tú no lo miras, lo pasas por luz y ves que el color de la base ha cambiado. Es muy importante notar que estos hemocultivos son estériles y por eso es muy importante que la muestra se mantenga estéril. Lo mínimo para el hemocultivo son 2 tomados de brazos distintos en el mismo momento. Idealmente son 3, pero generalmente no tenemos tiempo, ¿cierto? Y otra cosa más, los hemocultivos vienen en 2 presentaciones, adulto y pediátrico por la cantidad de sangre. Un hemocultivo tradicional necesita 20 centímetros, pero ¿se acuerdan cuando yo sacaba en clase solamente 12 es un montón? ¿Sí? Entonces está complicado. Lo importante del hemocultivo pediátrico y adulto es que, por ejemplo, el hemocultivo pediátrico necesita 3 centímetros de sangre. Doctora, ¿qué pasa si no saco 3 centímetros? No sirve. Ahí está el problema. Por eso es importante tomar la muestra. Y en el paciente adulto se acepta de 10 a 15. Entonces, si no tienes una suficiente cantidad, no vas a poder. Es bien importante que esto lo entiendan, porque alguna vez nos hacen internos decir, toma el hemocultivo, ustedes van a decir socorro, ¿no es cierto? Luego hacemos las pruebas y también se puede hacer por serología haciendo la búsqueda de hipótesis. El mejor para todos estos y donde siempre se tiene que responder es ampicilina. Es sensible, le va muy bien. Y sobre todo que la ampicilina es parenteral. ¿Listo? Ampicilina es parenteral. Sobre todo hay que decirle a las mamás, ¿no es cierto? Que eviten todo lo que son carnes que no se cocinan y que sean productos blancos, leche, queso, derivados, que sean pasteurizados. Tularemia es la cuarta. La enfermedad que llama tularemia, la responsable es Francisella tularensis o bacilo gram negativo pequeños. Estos, si los ven ahí, no son todos iguales, no son pequeños, no más gorditos, no más larguitos, pero estos son así. Estos de aquí van a crecer en agar chocolate con cisteína o en agar sangre cisteína glucosa, es decir, son medios especiales. A veces por eso no se cultivan cuando se ha tratado de aislar de un paciente. Van a demorar un poquito más. Lo mínimo que te va a demorar una colonia son 2 días, a diferencia de las enterobacterias que te daban positivo para el siguiente día, ¿cierto? Estas colonias son pequeñas y translúcidas y se parecen a las enterobacterias en que también fermentan glucosa, pero son oxidasa y ureasa negativos. ¿Creo que les puedo hacer igualitos los tubitos de identificación? Sí, a diferencia de las enterobacterias no reducen nitratos. Aquí el hipopolisacárido es más o menos buena gente, no
tiene tanto, no irrita tanto al sistema inmune. Recuerden que es la función de la endotoxina, funcionar como un agresor al sistema inmune que va a dar un cuadro de sepsis, ¿cierto? Su cápsula es anafagocítica y puede sobrevivir muy bien en los macrófagos y le encanta vivir en el sistema reticulo endotélico, ¿cierto? Generalmente el polimorfo nuclear va a contrarrestar la versión inicial. ¿Por qué? Haciendo fagocitosis, ¿cierto? Pero ella va a vivir ahí dentro porque la cápsula le permite escapar la destrucción y se va a formar una úlcera cutánea que es pequeña en la zona de la infección. Esto va a hacer que se forme una heridita especial, porque recuerden que ustedes, ya les he dicho, cualquier cosa en la piel que se vea sospechoso, le sacamos biopsia. Entonces, a veces esto también se puede observar en la biopsia, pero en los otros órganos del resto pueden ser granulomas. Y este pacientito va a tener esplenomegalia y pueden aparecer uvas, como habíamos visto en el otro caso. Entonces, aquí tenemos culpa de quién es esto, de los animalitos salvajes, ¿cierto? Cuando se manipula al animalito que ha muerto por producción de aerosoles, ¿cierto? Los aerosoles son esa sensación de olfato. Ustedes cuando mueven algo, sienten, y entonces ahí también puede haber algunas bacterias. Aquí tenemos que la carne mal cocida de los venados de cola blanca también puede afectar y contagiar este y tener agua contaminada. Allí estamos viendo la úlcera y aquí el bubón. Primero aparece, hemos dicho, la pápula es un granito, se inflama y se ulcera. Y luego se va a producir la migración de los ganglios. El paciente va a tener las características de bacteriemia, ¿cierto? Escalofríos, cefalea fuerte. Luego los ganglios linfáticos se van a ver así todos grandes y eso se llama pus, ¿cierto? Es posible que espontáneamente elimine la pus, pero también nosotros podríamos drenarlos. Otra parte es que se parezca a la Salmonella typhi. ¿Por qué? Se hace diseminada y vamos a tener un tipo de roseola. Recuerden ustedes que la Salmonella typhi va a tener máculas que se diseminan sobre todo en tórax y abdomen, y el paciente va a tener un cuadro general, ¿cierto? Fiebre, sensación de dolor muscular, los escalofríos, y estos de aquí podrían hacernos pensar en fiebre tifoidea, además de que también va a tener náuseas, vómitos y dolor. En otros casos, sobre todo cuando se ha tenido contacto con las secreciones y uno se toca el ojo, van a salir, ¿ven estas bolitas de acá? Son nódulos. Obviamente este paciente tiene conjuntivitis, pero cuando usted le da conjuntivitis no le salen bolitas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante examinar el ojito para identificar, porque todo se llama conjuntivitis. O sea, eso está súper fácil. El diagnóstico de conjuntivitis, pero cuando tú miras las lesiones, puedes saber cuál es el origen. Es raro que salgan estos nodulitos, ¿no es cierto? Y esto es porque uno se ha frotado o a veces salpica, ¿no es cierto? Si uno está manipulando la carne de un animalito que ha estado o el cuero. Y vamos a tener también linfadenopatías. Las de ojito van para la zona anterior a la orejita, preauricular, ¿no es cierto? También puede haber una reacción progenital hormonal, no es muy frecuente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar nuestra muestra, el ganglio, los ganglios que están llenos de pus, son bubones, ¿no es cierto? Y extraemos la pus y eso vamos a estudiar. Y en algunos casos vamos a tener que utilizar médula ósea, porque les he dicho que se parece a Salmonella typhi, que parece fiebre tifoidea. Entonces, ahí sí te va a salir cuál es. Obviamente que es la versión más dolorosa, ¿no es cierto? Pero recuerden que ustedes hagan todo lo que pueden. También podemos sugerir la serología, pero necesitamos un título mayor a 1 en 160. ¿Listo? Y lo mismo podríamos hacer cuando estamos pensando en fiebre tifoidea, pedir varias serologías de sus diagnósticos diferenciales. Reacciona muy bien a los aminoglucósidos otra vez, streptomicina a la cabeza. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con animalitos, sobre todo los animalitos ya se tienen más en el bosque, y aquí también tenemos personas que viven normalmente en el bosque y van a cazar, pero aparte de eso también personas que trabajan ahí. Jóvenes, esta tiene vacuna que es para población específica.
esta no se pone de forma generalizada. ¿Y a quiénes se les pone? No tenemos aquí, pero a quienes se les debería poner guardabosques, veterinarios que trabajan en zonas donde hay animalitos salvajes y también personas que se dediquen a cazar para los venaditos. Pero jóvenes, este es un tipo especial. Hay algunas vacunas, son pocas, la verdad, donde ¿qué significa escarificación? Que raspas la piel hasta retirar la capa córnea. ¿Sí saben de qué estoy hablando, no? ¿Sí? ¿Ya les he explicado a ustedes cómo se divide la piel? La piel tiene una parte que es resistente a que la toques y que es una barrera de protección. Y tiene una parte más profunda que es roja y cuando te ampollas se cae la parte córnea y te queda la parte roja que duele cuando la tocas, es mucho más sensible. Muy bien. Más o menos hacemos eso, pero solamente retiramos la capa córnea, la más superficial, y allí se coloca la vacuna. ¿Esto qué hace? Que la inmunidad que incentiva sea de tipo celular más que humoral. Sí saben que hay células dendríticas en la piel y que son células presentadoras de antígenos posesionales. Les estamos diciendo a ellas que se encarguen del problema. ¿Listo? Entonces, la forma en que se colocan las vacunas también es importante para ver cuál va a ser el tipo de respuesta inmune que vamos a obtener. Y ahora vamos con las espiroquetas. Las espiroquetas son bacterias espirales. ¿Cuál es la espiroqueta más famosa? Treponema pavia. ¿Cierto? Muy bien. Las espiroquetas jóvenes son un montón, son de hecho 3 géneros. Treponema, leptospira y borrelia. Obviamente, ¿cuál es el más importante? Treponema, ¿cierto? Muy bien. De los treponemas tenemos varios jóvenes. ¿Cuál es el que tenemos que aprender? La forma técnica de llamar a la bacteria de la sífilis es Treponema especie pálido, subespecie pálido. ¿Se llama por qué? Porque existen otros treponemas de la misma especie, pero que causan enfermedades distintas y es por su subespecie. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? De la manera más tipo estudiante de medicina, hemos quitado esta del medio, ¿cierto? Y los hemos dejado como treponema pálido, treponema endémico y treponema perteneo. Pero sepan que es la misma bacteria. Lo que estamos viendo son subespecies que se comportan de forma distinta. Y estos jóvenes hay que tener en cuenta que estos dos de acá, el endémico y el pertenue, son mucho más frecuentes en cuanto a sintomatología. Pero Pallidum le encanta esconderse. No sé si ya les he dicho, no les he dicho tuberculosis. No les he dicho. Jóvenes, por favor, cuando estén en clase en el hospital, hay una parte de la cual nadie va a escapar que se llama indique los diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Y vamos, y podemos dar muchísimas vueltas. Por ejemplo, lo mínimo para apendicitis es 20. Hasta que no encuentren 20 diagnósticos diferenciales no salen. ¿Listo? Entonces, eso siempre les he dicho. De cualquier cosa, ya cuando estén al borde de sudar, ya que los van a, ¿cómo se dice? Los van a castigar severamente, digan tuberculosis. ¿Sí? Todo, no importa lo que sea, sí puede ser tuberculosis. ¿Y cuál es la segunda de esas? Sífilis. Se les llama las grandes simuladoras. Entonces, cuando ya estés en el borde del sudor y digas, ya no sé qué va a hacer, ¿qué es lo primero que se dice? Tuberculosis. Ah, mira, te voy a decir, es cierto, se llama, sí es cierto, cualquier cosa puede ser tuberculosis. Y la segunda es sífilis. Sífilis es la gran simuladora. Tú estás pensando en cosas y cosas y cosas y cosas y luego el paciente, qué maravilla, qué bien, alegría por ellos. Esos son los diagnósticos diferentes. Al final, por favor, al final, jóvenes, al final, microbiología. ¿Listo? Dicen, no, parece que el paciente tiene cáncer. Y te dicen, pero ¿qué más? Porque tener cáncer está bien feo, no va a ser lo mismo que has empezar. Entonces, y ahí ponen, dicen, como estén sudando, ahí viene. Pero por favor, no van a decir del primero, eso queda muy feo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque significa que solo sale la última opción, no las diferenciales más frecuentes. ¿Sí? No, el primero nos va a dar vergüenza. Por lo menos 3. Después de 3 ya. Las cosas raras, y después de 3 dicen, ¿qué cosa? Tuberculosis. ¿Y el siguiente qué va a decir? Muy. Yo no los conozco, aquí están.
parte, es cierto, totalmente. Sí, porque ya cuando tú dices, ya, pues, la gran simuladora, sífilis. Chicos, tan delicados. Está para cumplir, por favor. En orden. Pero tuberculosis, ¿yo? En cambio, estas dos no. El de Yale, sobre todo está en la parte de África, y es bien fácil de contagiar por saliva. Entonces, esa va a ser más difícil de contagiar. Y la trambesia es súper frecuente en África. Casi no tenemos casos en el lado de América. Pero, ¿por qué los aprendemos? Porque es la misma bacteria con subespecies diferentes. ¿Sí? Sino que según ustedes son 3 bacterias distintas. No me van a pasar vergüenza, por favor. Le decimos su nombre sin especificar la subespecie por acortar el tiempo, ¿cierto? Pero existe otro treponema. El treponema carateum sí es frecuente en América y esto va a dar una enfermedad que se le llama como cara o pinta. ¿Saben lo que es el vitiligo? ¿Sí? ¿Qué es? Tú estás prohibido de hablar. Una despigmentación de la piel. ¿Sí? ¿Cómo se ve? Blanquecino, color blanco. ¿Y el borde? No es no tiene forma. Las manchitas de las manitas, ¿sí? Del lado muscular está blanquito y el borde entre manchita y vaquita es más fuerte. No le prohibido hablar. Apellido. Pérez Zavala. La otra, ¿no? ¿Cierto? Nica Pérez, ¿qué cree? No. ¿Cierto? Jóvenes, el vitiligo, ¿sabes el origen? Enfermedad autoinmune. Muy bien, ¿tú eres? Doméstica. No, pero igual ya me acuerdo, no les ustedes. Está mal, ¿está? Ya me acuerdo. Jóvenes, esto es bien importante. En nuestra población, muchas veces el vitiligo es una mancha blanca. La piel tiene un color a leche. No es un color a piel, usted diga, o sea, se supone que hay piel más clara y cosas así, no. Blanca. ¿Listo? Esto es la piel que tiene menos pigmento, pero blanca. ¿Listo? No tengo la piel blanca, ¿cierto? Tengo la piel menos pigmentada. En el vitiligo es blanca. Y el borde entre el límite pigmentado y el que no está pigmentado tiene una coloración un poquito más intensa. El vitiligo es de origen autoinmune. El daño es hacia los melanocitos y mientras no se controle, se va a expandir. Y esto es bien importante, jóvenes, porque lo primero que hay que descartar es que no sean infecciones. ¿Listo? Por eso hay que hacer exámenes, porque sí, esta de aquí se ve igualita. ¿Cuál es la diferencia? A esta le das antibióticos y se cura. La otra tiene un mecanismo un poquito más complejo. ¿Listo? Esto del vitiligo es bien frecuente en nuestra población y es bien frecuente ¿dónde? En las manitos, ¿sí? Que el paciente tiene su manito, tiene sus deditos blancos, ¿sí? Y salen unas como tejitas así, puede aparecer en todos lados. A ver, criaturas del Señor, reflexionen un segundo y no nos va a dar ningún punto. Si agarras una lesión de vitiligo, ¿qué probabilidad de contagio hay? Ninguna. A ver, ¿cómo se van a pasar una enfermedad de autoinmunes, criaturas, por favor? Por eso, la discriminación y el maltrato que hace la persona con el vitiligo tiene cero sentido. Cero. ¿Cierto? O sea, ya está. Hasta les puedo creer que una vacuna me diga, doctora, si usted es enfermedad, hasta ahí un poquito. Pero en el caso del vitiligo es sentido cero. Porque van a ver que muchas personas no lo agarran, no, así no pasa. ¿Entendido? Entonces es muy importante vigilar eso. Y si es de un caso de vitiligo, es necesario dar un tratamiento porque si no va a seguir avanzando. Y algunas personas creen, dicen, ¿no es cierto? Y le ha saltado de las manitos a otra parte por estar rascando. Mentira. La enfermedad autoinmune puede desarrollarse en cualquier lugar y las superficies donde hay flexión son más propensas, es como si fuera una zona un poquito más débil. Entonces, no, es porque se ha rascado no va saltando el vitiligo de un lugar a otro.
¿Listo? La enfermedad autoinmune puede atacar en cualquier parte del cuerpo. ¿Listo? Por favor. Entonces, el flebotomo pálido no es una espiroteca. ¿Por qué es importante saber esto? Es muy larga, a diferencia de una bacteria normal, tiene unos 15 milímetros y es muy delgada. Esto hace que la fagocitosis sea una desgracia. Y los extremos, tiene extremos muy finitos como amucas, lo que le permite penetrar a las células con facilidad y escapar del sistema inmune. Jóvenes, por favor, sí. La sífilis es la mayor vergüenza del sistema inmune. ¿Quién puede hacer el sistema inmune contra la sífilis? Pasar, ¿saben qué es todavía más triste? Genera anticuerpos, que vamos a ver en la práctica del día. La sífilis genera anticuerpos, pero estos anticuerpos, ¿qué pueden hacer? Ayudar al diagnóstico para no pasar vergüenza, pero contra la bacteria no. ¿Por qué? Un ser humano se puede contractar la sífilis muchísimas veces. ¿Por qué? El sistema inmune no aprende. Y luego está con las vacunas. Entonces, los sistemas inmunes van a hacer que ingresen fácilmente, y esto es muy importante. El endoflagelo son 3 flagelos que le dan esa forma de espiral y le permiten hacer más daño a las celulitas. Jóvenes, no tenemos cultivo, por favor. Si intenta, por favor, un cultivo, un medio de cultivo para sífilis, lo publica, pero no van a pasar vergüenza. ¿En dónde se cultiva? En células, ¿cierto? Pero son células especiales, el cultivo es lento y sobre todo, ¿por qué? Para tratar de investigar a la sífilis, porque es un problema. La sífilis es una enfermedad humana, no es culpa de nadie más que de los humanos, y aparte de eso se demora la vida en explicarse. Estas soportan muy bien los ambientes con poco oxígeno y en algunos casos son prácticamente anaerobios. Esto es muy importante. La hialuronidasa va a tener actividad por los vasos sanguíneos pequeños. Entonces, generalmente, esta hialuronidasa va a atacar a las arterias pequeñas, de donde viene la mayor parte del daño. Chicos, se me acaba de aprender, no, estamos bien. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque la sífilis va a seguir en el cuerpo del paciente hasta que se muera, y por eso en diferentes estadios parecen diferentes enfermedades. La forma más frecuente de contagio es el contacto sexual, es una enfermedad de transmisión sexual, y nos preocupa particularmente la transmisión vertical porque la madre no va a tener sintomatología florida. La mayor parte de veces una mujer contagia al bebé en la fase latente, que ahorita vamos a aprender. Sí es verdad que se ha reportado alguna vez transfusiones sanguíneas que han causado sífilis, pero eso no sucede actualmente. ¿Por qué? La sangre en todos los bancos de sangre pasa un periodo de cuarentena. Entonces es completar los exámenes del paciente, sobre todo los de tipo microbiológico, para que no haya contagio. Y otra cosa, esta no sobrevive fuera del cuerpo y no tolera temperaturas bajas. Sí saben que un refrigerador vive a 8 grados, ¿verdad? Por lo tanto, no sobrevive. En caso, cualquier persona que tenga anticuerpos contra sífilis está prohibida de donar toda la vida. Varias veces vienen y dicen, ¿por qué me han prohibido donar? El señor tiene anticuerpos contra sífilis, pero me dio sífilis cuando tenía 20 años. Se les informa, de hecho, de que no hayan tenido enfermedades. Pero si le preguntan, ¿alguna vez ha tenido sífilis? Sí. ¿Porque se puede volver a contagiar de sífilis? Sí, todas las veces que quiera, o todas las veces que quiera. ¿Listo? Esta sí está por todo el mundo y no varía durante el año, siempre. Entonces hemos dicho que la espiroqueta, jóvenes, tiene que ir de célula a célula. ¿Listo? No soporta el frío, no puede estar libremente. ¿Por qué? Van a escuchar ustedes, cuando se trata de enfermedades de transmisión sexual, van a escuchar ustedes las aseveraciones más variopintas, ¿no es cierto? Se pusieron la ropa de baño de otra persona. Por favor, no me abran los ojitos, no dicen, ay, no. Igual le queda el no pasa, ¿no es cierto? Fue por un baño contaminado, no. Se metieron a nadar a la playa o la piscina y estaba contaminada, mentira. Tiene que pasar de una celulita contaminada a la siguiente, y por eso es por contacto sexual íntimo, o si no, tiene que ir nadando por la placenta. ¿Listo? Su membrana tiene proteínas que le facilitan la adherencia a fibronectina. Esa fibronectina
va a estar sobre todo en los vasos sanguíneos. Y por eso es que las células van a estar, se van a agarrar, por eso es bien contagiosa, es bien fácil que se contagien. Luego, no pueden ser fagocitadas porque son muy largas y se va por el torrente circulatorio donde va a dañar los vasos dando una vasculitis obliterante. ¿Qué significa eso? Los vasos pequeños van a quedar sin irrigación y por eso se va a producir la úlcera. ¿Qué cosa era una úlcera? Es una diarrea Muy bien, pues es una herida, pérdida de tejido, ¿cierto? Tú eres también médica y te retiras. Entonces, ¿también tienes la mano del derecho? Muy bien, listo. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener diferentes opciones de sífilis, ¿sí? La primera se llama chancro. El chancro sifilítico tiene la característica de que no duele. Ahorita vamos a ver las úlceras que se producen, pero no le duele nada al paciente. Entonces, ¿qué dice el paciente? Si no me duele, no es grave. Se cura solo, más o menos unos 15 días después de haber aparecido, pero no es que el paciente se ha curado, no. Es que la sífilis ha tomado el sistema circulatorio y se ha diseminado por todo el cuerpo. Y eso se llama sífilis secundaria. ¿Cómo se va a ver? Van a ver máculas y pápulas, y sobre todo en tórax, abdomen y algo muy importante, ataca palmas y plantas, ¿sí? ¿Alguna vez algunos se han rochado por comida, le ha dado alergia a algo? Las plantas y las palmas no se afectan, o sea, todo en la piel donde se enronchan, ¿saben? Entonces, es bien raro, son pocas enfermedades que por eso se mencionan. En este caso sí, ahí también en esas es porque como va por todo el cuerpo, la espiroqueta está fastidiando la piel de esa zona. Y entonces, en la zona de los genitales puede generar condilomas planos, como ahorita vamos a ver. Luego, parece que se ha curado. ¿Por qué ponemos curación entre comillas? Desaparece estas máculas, pápulas, el exantema, de todo lado. No es que se ha curado, ha pasado a la fase latente, que es decir, que va a ir hacia la sífilis terciaria. En este caso, la lesión va a ser la goma sifilítica. ¿Qué es una goma sifilítica? Un granuloma que destruye tejido. Estas gomas pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Donde es más característico es que hagan daño en el sistema nervioso central, generando demencia, y el corazoncito también puede tener parte de estas gomas. Se puede ver inclusive en la piel y la cara. Entonces, cuando ves eso, dices, no, pues ya sabes, pero estamos en la fase terciaria. Y estos son años de problemas. ¿Y por qué hacemos identificación? Porque la diseminación de las placentarias se puede llevar a cabo de la sífilis primaria o de la sífilis latente. Ya en sífilis terciaria no, pero estos son varios años. Generalmente la sífilis terciaria aparece en personas que ya son mayores, obviamente no son mujeres en edad fértil. Entonces, por eso hay que tener cuidado en estos tres casos. La mujer embarazada puede ser que no se acuerde que haya estado infectada. Ustedes dirán, ¿cómo no se ha acordado, doctor? Aquí estamos viendo las lesiones tipo chancro sifilítico en los labios, pero algunas personas no las presentan y van a estar las lesiones en el canal vaginal, donde no se van a dar cuenta. Y ya les he dicho, por más que se vean feitas, esas úlceras no duelen. Por eso se llama chancro sifilítico. ¿Qué es un chancro sifilítico? Una úlcera genital que no duele y por lo tanto tiene que ser causada por sífilis, ¿cierto? Y luego hemos dicho que no es que se cure, el chancro sifilítico desaparece, se deja cualquier ronchita y se disemina, se llama sífilis secundaria. ¿Y qué es lo que siente el paciente? Una gripe leve, o sea, no se va a enterar nunca y pueden aparecer unas linfadenopatías, pero no es frecuente. Después aparece esto. Exantema máculo papular que ataca palmas y plantas. Entonces ahí sí tienes que comenzar a sospecharse que eso es sífilis. Jóvenes, por favor, cada vez que se examina al paciente siempre con guantes y muy bien. En el caso de los genitales, en estas zonas que parecen como granitos grandes, ese es el condiloma plano. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Vamos a ver la próxima semana, me parece, cuando vamos al virus del papiloma humano. El condiloma acuminado parece una flor café. En cambio, el condiloma plano es como si hubieran levantado un poquito la zona ahí, los bordes son bien notorios. Entonces,
Como estos dibujitos es los que vamos a hacer para nuestra charla de prevención de transmisión de enfermedades de transmisión sexual que se va a realizar durante la tercera fase en la parte de prácticas. Sí, tienen que dar miedo los dibujitos. Entre más feitos, mejor. Entonces, todos tienen que tener buena resolución, tienen que verse. Pónganles fondo negro, no sé. Pero tienen que impactar. Esta es la verdad. Ya les he dicho, ¿qué fotitos se necesitan? Las que YouTube te dice, esto puede impactar a alguien. Eso. ¿Listo? Este contenido está bloqueado porque parece de contenido sexual. Sí, señora. Esto es una infección de transmisión sexual. Si sabes que están bien grandes y pueden superar. ¿Listo? Entonces hemos dicho que la sífilis terciaria va a generar gomas que pueden estar en todo lado. ¿Dónde nos llaman la atención? En la piel. Miren ustedes que es como que le hubieran sacado un pedazo redondo y aquí también. Entonces, esa es la goma sifilítica, que hemos dicho que es un tipo de granuloma, pero que destruye el tejido y hace que aparezca una ulceración. La goma puede aparecer en todo lado. ¿Cuál es la que más nos preocupa? La neurosífilis. ¿Por qué? Porque el paciente va a aparecer como si tuviera demencia. Entonces dirán, si haya pasado años, el paciente tiene unos 50 y tantos años, 60, dirán, ¿qué está poniendo viejito? No está poniendo viejito, se está destruyendo el cerebro. Entonces, este de aquí del aneurisma aórtico, como les gustan las arterias, jóvenes, los aneurismas aórticos generalmente son mortales. Tú tocas un aneurisma aórtico, se rompe y el paciente se muere. Entonces, por eso es muy delicado y puede aparecer después de la afectación vascular. ¿Quién nos preocupa particularmente? Los bebés. Por favor, ¿quién me dice el significado de torch? Torch. De las palabras obligatorias que les vamos, fuerte. Es un síndrome congénito que tiene que ver con la toxoplasmosis, Toxoplasmosis. la rubiola congénita, Con C. No importa, siguiente. citomegalia, Citomegalovirus. citomegalovirus. Sí. A ver, termina Alejandra. Te vamos a poner serio. Porque no necesito preguntarle a su teléfono y aparte de eso está mal, ¿o no? Si conocen a esa persona que les ha enseñado, ¿cómo se llama? Embriología. ¿Sí? ¿La conocen? Aprende. Toxoplasmosis. O es de otros. ¿Cuáles tienen que caber en otros que tiene que estar grabado en su cerebro? Sífilis, Zika, porque el Zika da microcefalia y ha sido una de las infecciones de hace poco. Pero bueno, en la O hay como 50 enfermedades. ¿Listo? R de rubiola, C de citomegalovirus, H de herpes. Generalmente es el herpes simple, ya sea el 1 o el 2. Y en nuestro país juntas la C con la H y formas Chagas. En nuestro país es frecuente que haya enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad regional. Eso ni siquiera lo van a mencionar en textos, por ejemplo, americanos. ¿Entendido? Entonces, dentro de estos, ¿qué sucede? De que el paciente va a tener diferentes malformaciones. ¿Cuál es el problema? Entre más tiempo pase el bebé infectado de sífilis, va a ser peor. Por ejemplo, cuando los casos son severos, el niño va a nacer con ceguera, sordera, malformaciones cardiovasculares y retraso mental. ¿Qué podemos hacer? Pues no. Y miren ustedes, acá se van a dar cuenta, la piel se está descamando. Es como si el bebé estuviera muy viejito y se le estuviera cayendo la piel a pedacitos. Eso ya estamos bastante mal. Pero si es que ha habido casos más leves, podemos tener problemas en los dientecitos. Ustedes van para el bebé, no más con dientes, tienen toda la razón. Estos dientecitos de leche van a salir con pequeñas, con huequitos, y ven que parece que tuvieran como colmillitos, las relaciones puntiagudas, ¿no es cierto? Entonces, estos son los dientes de Hutchinson, debe decir por ahí. Y aquí están viendo que la tibia está más curva, eso se llama tibia en sable. Esas malformaciones generalmente se diagnostican durante los 2 primeros años de vida. Significa que la paciente ha tenido sífilis, el niño ha tenido sífilis, pero ha estado menos tiempo con la infección y por lo tanto va a haber diferentes características. ¿Entendido? Lo que más nos importa de sífilis jóvenes y que necesito que aprendan es el diagnóstico.
¿Listo? Tenemos dos grandes pruebas, las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas. Las pruebas treponémicas tienen dos espacios donde buscas los anticuerpos contra treponema en la prueba rápida. ¿Qué hacemos? Pinchamos el dedito, lo ponemos en el cassette. Ya hemos hecho una cromatografía en práctica. Ya hemos puesto cassettes. Bueno, entonces ahora viene la época donde vamos a pinchar muchos deditos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacerse la idea de qué examen quieren pasar. ¿Listo? Y el día de hoy, la mitad sufre y la próxima semana la otra mitad. Así todos se la pasan. ¿Listo? Hay una práctica donde todo el mundo sufre. Punto. No hay más. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la bolsita ahí, encontramos anticuerpos. ¿Será posible encontrar anticuerpos en mi clase? No, pues cuando se peleó con un respiroquete. No hay forma, no hay poder humano. Normalmente. Pero, ¿por qué hago hincapié en eso? Porque la otra es la confirmatoria. La confirmatoria también es una prueba treponémica del tipo de FTA, donde se buscan estos anticuerpos, pero se buscan contra el treponema en sí. ¿Listo? Uno es contra antígenos, el otro es contra el treponema. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Porque la otra prueba que es fundamental es la RPR, que allí está como BDRL. No hacemos BDRL porque la BDRL es una floculación que se tiene que leer en microscopio y es blanca. A alguien se le ocurre algo súper lisérgico. ¿Por qué no ponemos los antígenos alrededor de una partícula de carbón que es igualito que traspasa un lápiz? Y entonces cuando se produce la alucinación de una partícula de carbón, ¿qué vas a ver? Como si hubiera tarjado el lápiz. Eso está mucho más fácil que ver flóculos blancos en un microscopio, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Entonces es mucho más rápido. ¿Por qué la RPR es mejor? Porque la RPR te está hablando de actividad sifilítica. ¿Qué es eso? Significa que la bacteria está matando células a diestra y siniestra. La RPR que contiene cardiolipina. Jóvenes, ¿dónde creen que vive la cardiolipina? Muy bien, es un fosfolípido de la membrana celular. Generalmente de la membrana celular normal también está en las mitocondrias, pero tienes que haber roto una célula para que salga. Y te dirán, pero ¿por qué le buscamos anticuerpos? El paciente, ¿por qué tendría anticuerpos anticardiolipina? Porque hay muchas células muriendo y el sistema inmunitario, ¿qué pasa? Hay que reconocerlos y marcarlos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Esos anticuerpos van a ser permanentes? No. Van a desaparecer, apenas desaparezca ¿qué cosa? La cardiolipina del cuerpo. Entonces, ¿por qué desaparecería la cardiolipina? Porque han dejado de matar celulitis. Entonces, el RPR, ¿para qué nos sirve? En primer lugar, para diagnóstico y en segundo lugar, para seguimiento. Muy bien, jóvenes. ¿Cuál es su cuarta? Muy bien. ¿Alguien tiene que reportar asistencia? Acérquense. Por favor, en ese momento de desaparecer